Continuem el programa. El senyor García ens ha donat moltes dades. Qui també porta moltes dades és el regidor de Seguretat. Fa prop d'un any, vostès, senyor Jurado, van liderar un canvi important a la Guàrdia Urbana. Van recuperar la figura de la policia de barri i, de fet, va ser una de les promeses electorals del Partit Popular a Badalona i un dels temes que vostès han liderat amb força, que és un canvi radical en el si de la Guàrdia Urbana. Primero lo que quería es decir que estoy totalmente de acuerdo con la percepción que explicaba el portavoz de la OCU, que por cierto fue hecha precisamente en el mes de septiembre-octubre del año pasado, antes de empezar los cambios tan estructurales que hemos tenido. Y que nos daba la razón al Partido Popular cuando denunciamos precisamente esta falta de seguridad o esta percepción de falta de seguridad en la calle, porque lo que había instaurado era una policía reactiva, entiéndase, patrullas que acudían cuando la gente le llamaba, pero no había una instauración preventiva de la policía. Y por esto nosotros defendíamos que uno de los primeros elementos que tenían que abordarse era la instauración de una policía de proximidad, de una policía preventiva, en pocas palabras, de una policía que patrullase a pie por la ciudad. Y con tal fin, en el mes de septiembre de 2011, pusimos en marcha la unidad de policía preventiva, que junto con la unidad ciclista, que aborda también la prevención de toda la zona del litoral, que son 5 barrios, como ustedes saben, suman más de 40 agentes. La realidad es que los datos de intervención de la policía de barrio han sido espectaculares. En un año, porque justo ahora hará un año que fueron esa implantación, han tenido 22.799 intervenciones. Pero no intervenciones de sanciones, porque, por ejemplo, ha habido 4.411 contactos con empresas de Badalona que visitan, que dicen cómo van, cómo no están, que pasean por la calle. Nosotros pusimos también una modificación muy importante, que es que cada patrulla lleva un teléfono portátil, una tarjeta de visita, y cuando van a visitar a ese comercio le dejan su tarjeta de visita con su teléfono, para que cuando durante todo el día vean algo extraño o les parezca normal, puedan directamente llamarlos, es decir, no vemos claro esto, y aquella patrulla automáticamente se desplaza a la zona. Aparte de la policía preventiva, siguen funcionando la policía reactiva, son 60 patrulleros que a través del teléfono de emergencias de seguridad acuden a aquellos sitios que se le llaman. Por lo tanto, dejamos también bien claro, y quiero dejarlo patente, que cuando hay una urgencia, a quien se han de llamar es a la central de seguridad para que las patrullas reactivas, que son motorizadas, lleguen en un máximo tiempo de 3 a 5 minutos. Pero como también se hace el llamamiento por emisora, la policía de barrio, que también tiene un transmisor propio de la policía, está y se acerca al lugar. Pero también los barrios algunos son muy extensos, como puede ser, por ejemplo, Llefià, donde hay 2 patrullas, y depende de la altura donde estén, puede llegar más rápida la patrulla motorizada y la unidad de motoristas, que tenemos 8 motoristas, que la patrulla que viene caminando. No obstante, lo que sí es importantísimo, y se dará una nota de información sobre lo que durante un año ha significado la intervención policial de la patrulla de proximidad, son casi 23.000 actuaciones, de las que destaca, como he dicho, los contactos comerciales, pero también con los colegios, porque también patrullan y están en la entrada y la salida de los 30 y tantos colegios de la ciudad, y han tenido 1.562 contactos con escolares. Y también en la mediación de conflictos, que han tenido 886. Y también los requerimientos de personas, de particulares, de un grado de dependencia, que han tenido 2.375. Aquí hi ha un ball molt important de xifres, i veig que ens podríem extendre estona aquesta estona perquè he portat molts papers. Per tant, la conclusió que l'he de dir és que jo penso que la instauració de la policía de barrio como policía preventiva, como policía de proximidad, sí, ha sido un gran acierto y un éxito. Y no es que seamos la población que haya inventado la pólvora, porque Barcelona también la tiene y la ha puesto en marcha y la ha potenciado el año pasado con 400 agentes. Nosotros somos más modestos, y a partir de nuestra instauración, poblaciones como San Adrián, como Santa Coloma, como Hospitalet, concretamente hace escasamente una semana, también la están poniendo en marcha. Esta policía tiene una situación peculiar, y es que hacen turno de jornada partida. Por lo tanto, con el mismo policía cubrimos mañana y tarde.
M'agradaria escoltar l'opinió de la professora Gemma Galdón, que ella ha seguit, des de la seva perspectiva com a acadèmica, totes les polítiques de seguretat que s'han fet a Badalona. No sé quin parer li dona, quina opinió en té? A mi els resultats de l'enquesta de l'OCU no em sorprenen gens i de fet ens ha passat moltíssimes vegades. Quan s'utilitza el tema de la seguretat com una arma electoral, quan els polítics amaguen altres temes fent un discurs de mà dura, el que passa és que li estem recordant al ciutadà constantment que la inseguretat és un perill potencial i per tant la gent és molt més conscient de que alguna cosa li pot passar i aquesta sensació d'inseguretat no té per què estar relacionada en cap cas amb la vivència objectiva d'inseguretat. És a dir, Badalona no és una ciutat insegura, però la gent se sent insegura perquè constantment se'ls recorda que la inseguretat és una possibilitat, perquè és el leitmotiv de l'alcalde. Quan es fa aquesta enquesta, han passat pocs mesos després de les eleccions, i es continua un equip municipal pujat al toro del tema de la inseguretat. Per tant, Badalona no és una ciutat insegura, però segurament sí que és una ciutat on hi ha molta sensació d'inseguretat i, a més on es pensa molt en la inseguretat com un tema important. Jo penso, tot i això, que l'enquesta de l'OCU té problemes metodològics evidents. No defineix en cap moment què és la inseguretat. La mateixa persona de l'OCU ho deia. La inseguretat també està vinculada a temes econòmics i, en canvi, aquí tenim una persona que ens parla de policia. La gent que se sent insegura actualment, i ho veiem a les enquestes, se sent insegura també perquè no sap si cobrarà la pensió, perquè no sap si els seus fills tindran feina, perquè no sap si perdrà la casa. I aquest tipus de problemàtiques, des de l'Ajuntament de Badalona, no s'està donant cap mena de resposta. Però, a més, voldria recordar una cosa, que sí que són dades objectives. La Gran Bretanya, per exemple, que és un dels països on s'ha fet més discurs de mà dura, tipus el que protagonitza el senyor García Albiol a Badalona, durant l'època de la Margaret Thatcher i el John Major, que és l'època més de mà dura, els anys 80 i 90, la petita delinqüència, que és la més lesiva per al ciutadà normal, es dobla. O sigui, un 100% d'augment. Doncs que quan fem polítiques de seguretat, quan ens escudem darrere la seguretat, quan tota la inversió la fem en policia, quan tota la inversió la fem en policia cosmètica, volem que les policies se'ls vegin. Sí, però jo no només vull veure el policia, jo vull saber si està fent coses. A mi que Badalona tingui un 70% de la força policial passejant pels carrers em preocupa, perquè hi ha molts delictes que tenen a veure i que es resolen amb feina policial al despatx, amb feina investigativa. Si tens a tothom passejant, no tens a gent atenent altre tipus de delicte que no té res a veure amb el que passa al carrer. És molt poc probable que un policia passejant es trobi un lladre de cara. Moltes vegades és molt més important tenir aquesta capacitat reactiva, amb la qual precisament Badalona no aposta de cap manera. Per tant, el que s'està fent és perillós. Jo li diria, si vol aprendre de bones pràctiques en temes de policia de barri, que jo els recordaria, Badalona formava part, és de les poques ciutats catalanes que formava part dels repositoris de bones pràctiques de Nacions Unides abans de l'arribada del PP al poder. I jo he estat a molts països del món, a altres continents, amb persones de Badalona explicant l'experiència bona amb seguretat a Badalona, el cas de la plaça Antonio Machado, la mediació policial que es fa durant molt de temps. Per tant, Badalona era un referent en bones pràctiques, tema de la unitat de convivència de la Guàrdia Urbana, però bones pràctiques en positiu. Si ara volem mirar bones pràctiques, jo diria, no miri a Barcelona, miri a l'Hospitalet, miri a Cerdanyola, on s'està fent una policia de barri de veritat. La policia de barri no és posar agents armats, vestits d'antidisturbis, a treure els joves del carrer. Això no és policia de proximitat. La policia de proximitat no és m'acosto per sancionar-te millor i per sancionar-te més dur. La policia de proximitat és la policia empàtica, la policia que va informar, la policia que desescala conflicte. I el que passa és que vostè em pot donar totes les xifres que vulgui, però la realitat és que des que el PP està al govern hi ha una constant presència de Badalona als mitjans de comunicació per corrupció, per comissions, perquè els comerciants tanquen persianes perquè se'ls està tancant comerços de forma irregular, el tema del pagament de policies al partit, el tema dels pisos socials, el tema dels llibres, etc. És a dir, hi ha una inestabilitat política percebuda al municipi, que jo em sembla que tot Catalunya en som molt conscients, que també té un impacte important sobre el sentiment d'inseguretat. Ara el senyor Jurado podria dir, escolti, però nosaltres vam guanyar les eleccions amb aquesta bandera, ¿no? No, sí, pero yo pienso que es una temeridad lo que usted está diciendo y está mal informada con todos mis respetos. Primero, no ha habido ninguna aportación económica de la policía del partido. La policía, no, dic que són escàndols que van sortint de forma constant des de Badalona. No, pero es que no ha sido así. Lo que ha habido es un escándalo, una denuncia de un medio de comunicación de que había policías que cogían dineros para hacer su fiesta anual, però no al Partido Popular. Si això és una cosa, no passa res. Però quan cada 2 mesos Badalona està als mitjans de comunicació per temes vinculats a la corrupció... Yo le estaba hablando a usted de la policía de proximidad como guardia de barrio. Pero le puedo decir que se ha potenciado la policía reactiva de 42 patrulleros que había, 60 que tenemos hoy día. Vostès tenen el 70% de la policia al carrer. Escolti, claro, es donde tiene que estar la policía. No. Perdone, es que usted nos da la Guardia Urbana. Yo estoy hablando de Guardia Urbana. Sí. La Guardia Urbana, usted debería saberlo, no es la responsable de la seguridad ciudadana.
És una de les responsables. No, I és la més no, pròxima a la las ciutadania. responsables de la seguridad ciudadana son Mossos d'Esquadra. Nuestras funciones no son de seguridad ciudadana. Evidentment, Por lo són de tanto, seguretat ciutadana. la Guàrdia Urbana Evidentment. no té departament d'investigació perquè no té competències d'investigació. I encara tenim 2 persones per connexió amb Mossos. La No Guàrdia només el tema Urbana, d'investigació, és la un tema de Guàrdia, ser la capaç Guàrdia Urbana, d'atendre. perdoni, la Guàrdia Urbana tiene 11 personas, 11 agentes en la unidad de convivencia de paisano, paseando por los barrios, atendiendo mediación. La Guardia Urbana tiene un equipo de mediadores de 6 mediadoras sociales, cosa que no tiene ninguna de las poblaciones que usted ha dicho. Yo no he hablado todavía de lo que tenemos en la Guardia Urbana. La Guardia Urbana tiene una patrulla reactiva de 22 agentes de Omega que está cubriendo efectivamente situaciones de conflicto. La Guardia Urbana, que se limita a acompañar a disciplina urbanística y a sanidad, que son los que están haciendo inspecciones principalmente de los establecimientos, porque no tienen las garantías sanitarias que le marca la ley. Yo no le estoy hablando a usted de la Guardia Urbana como la única responsable del tema, ni muchísimo menos. Mire, la seguridad es competencia de Mossos, y lo dice la ley y lo dice el estatuto. Nosotros somos una policía auxiliar con competencias de tráfico, con competencias administrativas y con competencias de circulación. Y por lo tanto, yo no sé si en Londres hacen o no hacen, pero desde que está puesto el nuevo sistema policial en marcha, junto con los Mossos, han bajado un 8% de los delitos en Badalona y hemos aumentado un 116% las detenciones. Desde que vostès por lo governen... tanto, desde que nosotros gobernamos, es verdad, la policía ocupa la calle porque ha de estar donde los ciudadanos la perciban, lo más cerca posible. Tenemos los mismos sistemas que teníamos antes de la unidad de convivencia, tenemos un sistema que no había antes de unidad de bandas organizadas, que también empezamos a tener problemas como en Hospitalet. O sigui, em diuen que no té competències i, per altra banda, fan una unitat de bandes organitzades. Claro, porque tenemos... No, en absoluto, en absoluto. Oiga, yo no tengo competencias de seguridad, pero saber qué está pasando en los colegios sí que tengo que saberlo. No, això no és investigació. Perdó, això no és investigació. Investigació és cuando el Departamento de Mossos, que té competències i a més estructura, investiga situaciones determinadas. Cuando yo detecto que hay un colegio con bandas organizadas, lo comunico a Mossos. Cuando yo detecto que hay... I com ho detecta, això? Perquè tinc policia de paisano vigilando, però això no és investigació, això és mediació, perdoni. Clar, això no és investigació. El que investiga después quién vende esa droga, de dónde sale esa droga, persigue la operación, el Mossos d'Esquadra. Vostè em pot donar totes les dades que vulgui. Lo que pasa en mi ciudad, que es la que me preocupa. És el que diu l'OCU. Des que vostès governen, la gent de Badalona se sent molt més insegura. Perdone, que no es cierto, que la encuesta está hecha en octubre del año pasado. ¿Vostès ja governaven? No, señora, acabábamos de llegar. No habíamos puesto ni el sistema en marcha, perdoni. Perdoni, profesora. Si haguessin sigut capaços de generar il·lusió i confiança, la gent no fa aquest tipus de declaracions. Esta encuesta que se empezó en septiembre del año pasado, que curiosamente sale a un año de cuando se hizo la encuesta, nosotros acabamos de llegar hace un mes. Aquestes dades no li interessen, només li interessen les que vostè m'aporta. Oi tant que m'interessa. Fíjese, es lo que estábamos denunciando, que había una percepción de inseguridad. A Badalona hi ha un problema. Han convertit Badalona en un espai d'experimentació de polítiques que tot el món s'han demostrat que fracassen. Vostès basen la seguretat en eliminar fons de l'espai públic. Haga usted la encuesta ahora y compruébelo como yo lo estoy comprobando. Una pregunta, senyor Jurado. Vostè posava com a exemple ara mateix a Barcelona, com a ciutat propera, de feina ben feta pel que fa a l'Hospitalet i Cerdanyola. Ens pot explicar breument com és o com treballa allà la policia? Y de paso que me diga por qué Barcelona el año pasado ha puesto 400 agentes de guardia de barrio y por qué Hospitalet la semana pasada la ha puesto también. Sí. Si no funciona. Si no funciona. No els posen vestit antidisturbis. Estan d'uniforme, perdoni, perquè això sí ho sé. I no generen els conflictes que jo llegeixo que generen a Badalona. Perdoni, usted leerà lo que sea. Les queixes de les entitats veïnals, de prohibició d'actes al carrer, de demanar a la gent que abandoni el carrer. Hay una ordenanza de civismo aprobada por unanimidad donde se prohíbe el botellón y el consumo alcohólico en la calle. Sap què passa? Que des que parlem de civisme, la gent menciona que el civisme és un problema. Ens hem inventat una paraula nova i llavors la gent ho converteix en un problema. Perdón, escolti, el botellón es un problema. Estem apagant focs. Y le puedo decir que en los primeros 6 meses que gobernamos tuvimos que trasladar 7 personas jóvenes
con comas etílicos en la calle y desde que estamos aplicando de verdad la ordenanza de civismo solamente tengo una. Nada más que por ese criterio, merece la pena seguir controlando el botellón. On és la frontera entre controlar que no hi hagin intoxicacions etíliques i eliminar la gent jove de l'espai públic de Badalona? Pero que está diciendo que elimine el espai público. Escolti, yo no le llamo la atención a la gente, yo no le llamo la atención a la gente que disfruta del espacio físico, que juega deporte, que corre con la bicicleta, que se bebe una Fanta. Le estoy diciendo que estoy aplicando una ordenanza de civismo aprobada hace 3 años, que no se estaba desarrollando. Si no sirve, que la quiten, pero hay que aplicarla. Y lo que le estoy diciendo, perdóneme, no sé en la ciudad que usted vive, a Barcelona, ¿vale? Pero lo que le estoy diciendo es que en Badalona está funcionando, han bajado los delitos, ha aumentado las detenciones y tengo menos actas de incivismo. I ara tengo que hacer una segunda vuelta aplicando más criterios. Jo li demanaria que escoltés la seva pròpia població. Hi ha una quantitat de queixes d'entitats socials de Badalona. Jo sí la escucho, usted no. Un moment. Perdoni, cada dia. Jo li estic comentant precisament quines són aquestes queixes i vostè l'únic que pot posar són les xifres que vostè recull. Perdone, escúcheme usted, yo estoy cada día en la calle en mi ciudad, usted no. Yo paso 4 horas diarias paseando por la ciudad y escuchando a los vecinos. Y els seus veïns diuen que vostè és la ciutat més insegura. Y mis vecinos dicen, continúa así porque vamos bien. Diuen que vostè és la ciutat més insegura. Perdón, que hace un año, otra vez, que no me escucha o no me entiende. Es que no me entiende, que hace un año, señora. Les enquestes que no li interessen... Sí, bien que estic d'acord. Un moment, fem un petit parèntesi en aquesta espècie de debat que hem organitzat entorn a la seguretat de Badalona. Ara vull parlar amb un expert de seguretat privada, a veure si això ho ha detectat a casa seva, a la seva botiga, al seu comerç, sobre si té més demanda en temes de seguretat, però abans li voldria fer una pregunta, si em permet, senyor Jurado, personal. El tema de David Gómez. Vostè ha estat company amb ell, ha estat treballant molt amb ell. ¿Qué me diu d'això? Yo pienso que David Gómez ha sido un buen compañero, ha sido una persona agradable, ha trabajado muchas horas y muchas tardes y noches en la calle conmigo y todo lo que está pasando a mí me sorprende. Me siento incómodo, me siento molesto y yo espero y deseo que no salga nada que lo implique en este tipo de denuncia en que han puesto. Si lo hiciese yo me llevaría una verdadera frustración. Xema Galdón, moltes gràcies per haver vingut aquí a Badalona, convidadíssima a un altre programa a debatre sobre seguretat. Miguel Jurado, també moltes gràcies.